Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, Montse, ¿qué tal? Aquí, ¿Cómo estás tú? bien, 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 qué gusto que estés con nosotros. Para aquellos que no nos han visto, yo soy Montserrat de Editorial Terracota con el sello Pax y el día de hoy estamos con Francisco Fernández, autor del libro Lo que pasa entre nosotros, terapia sexual con Gestalt. Francisco, solo para aquellos que no te conocen, porque sé que algunos ya y son tus seguidores, pero para aquellos que no, leeré un breve extracto de tu semblanza. Bueno, él es Francisco Fernández, es educador, sexólogo y psicoterapeuta interesado en temas de educación humanista, trabajo vivencial con grupos, sexualidad, alteridad, psicoterapia y las experiencias estéticas como recurso terapéutico. Es licenciado en Pedagogía por la Universidad Panamericana, sexólogo, educador y clínico por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, psicoterapia individual, de grupo y sexual. Es autor de diversos artículos de divulgación de terapia gestalt y apasionado de la literatura. Además, bueno, de este libro, por ahí voy a spoilear un poco, pero para ahí viene otro libro que estamos muy emocionados de que salga, entonces, bueno, sigan al autor que tendremos sorpresas pronto. Muchas gracias, Francisco, por estar por acá y pues cuéntanos del libro, tus motivaciones, cómo está el libro, cómo ha avanzado, cómo ha crecido, porque pues, el libro evoluciona todo el tiempo, entonces cuéntanoslo todo. Muchas gracias. Gracias, Montse, y gracias a quienes están ahí y nos escuchan. El libro surge como un trabajo personal de hace muchos años. Eh, Me sorprende un poco eso, ¿no? Cuando lo veo ya ahí físicamente, eh, veo que es resultado de un trabajo de muchos años previos. Quizás la escritura del libro no se llevó tanto, ¿no? Un año y medio. Pero atrás hay una forma de trabajo que me interesa mucho y que me parecía interesante compartir. Yo soy sexólogo clínico, como dijiste, trabajo con temas de sexualidad, pero con el tiempo encontré que muchos temas sexuales tienen como sustento eh, raíces más profundas. El problema o los problemas que alguien vive en la cama casi nunca se limitan a la cama. Casi siempre son el síntoma más visible de algo mucho más profundo. Entonces me pareció que no bastaba la terapia sexual como tal, sino había una mirada psicoterapéutica que la acompañara, que en este caso es la psicoterapia Gestalt. Eh, Creo que eso le da a la terapia sexual un rostro particular, porque en la terapia Gestalt partimos de la idea de lo relacional. Es decir, un poco nos salimos de un paradigma muy común en nuestro tiempo, que es el de la individualidad, de pensar solo en nosotros, de crecer solo nosotros, de suponer que lo que nos pasa solo depende de nosotros, que nuestra felicidad o nuestro placer solo depende de nosotros. Y mira siempre lo relacional, que nos construimos con otros, crecemos con otros, nos hacemos con otros. Creo que la propuesta básica del libro es invitar al lector a mirar la sexualidad así, como una experiencia siempre relacional, la sexualidad siempre como la posibilidad de contactar íntima y profundamente con el otro, y por lo tanto, las disfunciones sexuales o los problemas sexuales serían entonces disfunciones o problemas en nuestra capacidad de contactar profundamente con el otro. Y eso nos saca un poco de la cama y nos pone en la vida y nos pone en el mundo, ¿no? Yo creo que una idea central del libro es justo dejar de pensar en la sexualidad como lo que sucede en la cama.
y pensar más que la sexualidad está todo el tiempo en nuestros vínculos con los demás. Lo otro que me preguntabas, pues para mí está siendo muy nuevo. Había publicado artículos en revistas como muy seguidas por un mundo muy pequeñito, ¿no? El de los psicoterapeutas Gestalt. Es el primer libro que tiene esta difusión, ¿no? Y el camino del libro me sorprende. Algo que sigue conmoviéndome mucho y que disfruto mucho es saber que de pronto el libro está en lugares en los que yo no he estado, ¿no? Con cierta frecuencia, además sin que yo lo pida, hay gente que me manda una foto, ¿no? Una imagen. Hace poco, ¿no? Alguien estaba en una hamaca, en una playa, con mi libro entre sus piernas, ¿no? Sus muslos. Qué maravilla, ¿no? Y me decía que me estaba leyendo ahí, ¿no? Eso me sorprende, me conmueve, está siendo muy nuevo. Saber que hay esos otros que a veces sin conocernos directamente, de pronto ya estamos en contacto y vinculados a través de las palabras, que genera ya un diálogo, que el libro puede provocar esto. Ha ido viajando a algunos lugares y es muy gozoso, ¿no? Para mí, porque siempre creo que cuando se escribe un libro hay una intención de comunicar, de que haya alguien que escucha del otro lado. Cuando eso ocurre, cuando me doy cuenta que efectivamente hay alguien del otro lado, siempre es súper emocionante. Sí, además, a mí me gustaría resaltar que en tu libro, es más bien, tu libro está escrito de una manera en la que generas mucha confianza. De repente te encuentras por ahí y es bastante fluido, como lector vas avanzando, encuentras problemáticas que quizá tienes o quizá has escuchado y también vas encontrando ciertas soluciones, ¿no? Reflexiones, quizá más preguntas, que lo que hemos visto también de parte de promociones que se han abierto diálogos, se han abierto temas que dicen, este tema es lo que más están buscando, ¿por qué, no? Quizá el libro aparece en una época también bastante, pues, idónea. Sí, sí, es que esta época es idónea para algo, ¿no? A mí lo que me pasa con esta época es pensar que todo esto que está ocurriendo, que de pronto puede ser pensado como algo que nos sacó de la vida, o que nos aísla de la vida, eh, también es la vida, ¿no? También esto es la vida. Y habrá que aprender a vivir esta vida también. Y eso incluye la sexualidad, ¿no? Están pasando cosas en esta situación curiosa y difícil también con nuestra sexualidad. Y sí, la intención del libro ha sido que su lenguaje sea, diría que un lenguaje personal. A mí me inquieta que muchos libros de temas de terapia, dice un autor que me gusta, o más bien usan un lenguaje deshabitado. En este afán de ser muy académico, no hablo yo de modo personal y no le hablo a nadie. Todo queda como en una forma abstracta y además a los terapeutas nos encanta la jerga complicada
para sentirnos inteligentes. Y mi intención es que este lenguaje fuera un lenguaje habitado, que sea yo quien habla y que le hable a alguien. Y que intente hacer accesible y cercano, próximo, lo que en el libro se cuenta. Sí, hoy a mí me gustaría preguntarte cómo fue la selección de ciertos versos que combinas con el texto, porque ya lo tendrán y ya tendrán la oportunidad de leerlo, y hay algunos versos de Blake, Benedetti, Cortázar, y son muy atinados. ¿Cómo hiciste esa selección? Es que suelo decir que vivo como en dos mundos siempre, ¿no? El mundo real, y mucho, mucho el mundo de la literatura, ¿no? O sea, junto con la terapia y la sexualidad, mi otra gran, gran pasión es la literatura. Yo siempre estoy leyendo o novela, o cuento, o poesía, o ensayo. Y entonces la selección no fue nada difícil, ¿eh? Era como casi cada tema me evocaba algo que había leído en algún otro lugar antes. Y entonces lo ponía. Porque además creo que la literatura y en particular la poesía tiene esa posibilidad. Dice mejor cosas que cuesta trabajo decir. Y como justo quería que el lenguaje fuera mi lenguaje, ¿no? Mi lenguaje siempre está habitado por la literatura. Me parece lógico que un libro, aunque fuera de psicoterapia y sexualidad, tuviera guiños literarios todo el tiempo, porque así soy yo. Sí, sí se ve reflejado, no solamente en esos versos que están al principio de los textos o intermedios, sino en la forma en la que escribes. Es bastante sencilla, pero es profunda, tiene su reflexión y también cercano a ti, porque de alguna manera, bueno, ya igual cuando lo leen los demás, lo leemos y también te estamos escuchando a ti como psicoterapeuta y como persona. Y eso hace que uno crea completamente en el libro, ¿no? O sea, que crea, que tenga reflexiones, preguntas, pero que también diga, es alguien que me está hablando desde su corazón, desde su sinceridad. Y eso creo que es bastante valioso del libro. ¿Tú tuviste Eso algún ha estado conflicto? pasando y me sorprende. Fíjate, mis alumnos, los que me oyen dar clase, eh, suelen decir cuando leen el libro, justo es como si te estuviéramos escuchando. Como no hay diferencia entre tus clases y cómo escribes, ¿no? Tu palabra hablada y la palabra escrita. A ver, hay momentos que no son cómodos, ¿no? O sea, en el libro cuento cosas de mí no siempre agradables, ¿no? Pero creo, por un lado, que es un modo de decir que los seres humanos somos así en todos los temas y también en la sexualidad. Falibles, frágiles, eh, torpes a veces, con aciertos y errores. Pero además porque me parecía que es una forma de ser congruente con el modelo terapéutico de la Gestalt. El modelo de la Gestalt propone o le pide al terapeuta transparencia. A diferencia de otros modelos en que el terapeuta tiene que estar como distante y guardado, incluso es mejor que no se sepa del terapeuta. La terapia Gestalt nos enseña a trabajar con lo que somos y mostrar lo que somos. Es un recurso para el terapeuta mostrarse. Entonces me parecía que un libro que intentara también hablar de terapia Gestalt tenía que ser congruente en eso. O sea, requería un autor que se transparentara, que corriera el riesgo de mostrarse,
eso, creo que como para romper esta idea de que el terapeuta o el maestro, o peor, creo que ocurre más con los autores, ¿no? Quien escribe un libro es un ser lejano, ¿no? Un poco sabio nada más porque puso por escrito sus palabras, ¿no? Cuando no es así, ¿no? He aprendido de este tema, sé algo de este tema, lo puedo compartir, pero más allá de eso soy una persona como cualquiera que vive su sexualidad también con conflictos, también con dudas, también con heridas, ¿no? Sí, a mí me gustaría también hacer énfasis en el título, lo que pasa entre nosotros, porque pasan muchas cosas entre nosotros, ¿no? También hablando de tú como escritor y los lectores. Hay lectores que quizá te conocen como tus alumnos, nosotros como editorial, pero hay algunos que no y que llega el libro y que algo pasa, y algo pasa en relación a su sexualidad y eso se convierte en mejorar quizás sus relaciones con el otro, reconocer al otro y empieza a ser un conjunto de redes hacia el exterior, ¿no? ¿Tú qué piensas acerca de esto, de qué pasa entre nosotros, cómo ha evolucionado eso? O sea, ¿qué se ha construido? ¿Qué tú consideras que se ha construido hacia el exterior? Es que en realidad todo lo que pasa, pasa entre nosotros. Nada pasa sin el otro o sin lo otro, ¿no? Todo ocurre en el entre. Eh, Creo que el libro subraya eso, pero que lo que veo hoy en la realidad a través del libro es que eso está sucediendo. Por ejemplo, un poco a partir de lo que dices, ¿no? Alguien que manda una foto con varias partes de una página subrayada, ¿no? Con un mensaje de esto que dices me sorprende o me sirve, ¿no? Sí, ya hay ahí algo entre nosotros, ¿no? Una persona que lee, que subraya, que hace suyas unas palabras y que además después me dice que las hizo suyas. Otra cosa que supe de otras personas fue, por ejemplo, una pareja que decide leer el libro juntos en voz alta. Qué maravilla. Tenían unas broncas sexuales, tienen ahí algunos temas, entonces estamos leyendo el libro juntos y lo que estamos leyendo generalmente nos abre la posibilidad de hablar cosas y dialogar cosas que antes no habíamos hablado. Eso que pasa entre esas personas y yo, veo que después también se vuelve algo que pasa entre ellos, ¿no? Usando al libro como un puente. Y evoluciona. Y evoluciona, y espero que sobre todo los terapeutas que lo leen puedan utilizar alguna de estas cosas, mirar desde esta propuesta a sus pacientes. Y entonces también modificará lo que pasa entre el terapeuta y su paciente, que quizá después modifique lo que pasa entre ese paciente y sus vínculos de afuera. En ese sentido es maravilloso. Sí, sí, sí. Y hablando de esto de que terapeutas puedan leerlo, quizá para aquellos que nos están viendo, saber este libro que lo pueden leer todos, no solamente terapeutas, que lo pueden trabajar entre parejas y que ayuda mucho también, bueno, en este tiempo de pandemia, para aquellos que viven con su esposo, novia, de lejos, cercanos, que también comiencen a pensar la sexualidad de otra manera, ¿no? Que se redescubran. Sí, sí, es que la propuesta del libro es justo esa, ¿no? La sexualidad está, sí, en nuestra práctica sexual concreta, pero en muchas otras formas, en cómo nos asumimos hombres y mujeres, en
con qué respeto o no nos vinculamos con el otro, en qué tan abierto o tan cerrado soy en mis vínculos con el mundo, en qué tan libre y tan gozoso me permito ser. Para mí algo interesante siempre en el tema de la sexualidad es que se puede vivir sexualmente en el mundo o eróticamente en el mundo. Que lo erótico no es solo una experiencia momentánea en la cama, ¿no? Que dura, además cada vez menos porque siempre hay prisa, ¿no? Sino que se puede aprender a habitar el mundo sexualmente o eróticamente. Que para mí significa estar en el mundo abierto, arriesgado, a tener experiencias, a experimentar el placer. Y digo placer y me referiría a tomarse una copa de vino, una cerveza fría, un mango de Manila, una tuna, ¿no? Una buena plática, un café calientito, sentir el cuerpo vivo, a prepararse una comida, a reírse, ¿no? Me parece que eso es estar en el mundo también eróticamente. El eros como concepto no se refiere originalmente al sexo, se refiere a la fuerza de la vida, la fuerza vital que nos empuja o nos invita a ir hacia los otros, hacia lo otro, hacia lo que podemos ser. Entonces sí, creo que es un tiempo hoy de se me haría lindo como abrazarnos a Eros, ¿no? Cuando parece que afuera todo está más turbio, ¿no? Y cerca o lejos la presencia de la muerte está ahí. Sí. Creo que es cuando más hace falta abrazarnos de la vida, ¿no? Sí, en un tiempo donde no puedes abrazar al otro. O bueno, todo el tiempo te dicen que no puedes, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos esas formas de contacto sin tenerlo, ¿no? Y creo que también el libro lo aborda. Sí, ¿no? A través de la palabra, a través de contar nuestras historias, a través de la mirada, ¿no? Hay muchas formas de experimentar Eros y de expresar Eros que van más allá del contacto físico, ¿no? Y aún en el anhelo del contacto físico está Eros, porque también creo que eso está siendo un aprendizaje. Si bien es verdad que hoy no podemos, quizá muchos de nosotros estamos aprendiendo que eso que dábamos por hecho, eso en lo que dejábamos de fijarnos, es profundamente importante. Dar un abrazo o un beso podría ser algo tan cotidiano que ni siquiera hiciéramos caso, ¿no? Y que nos abrazáramos o nos besáramos como tantas veces lo hacemos, como sin darnos cuenta, ¿no? Esos besos un poco al aire, esos abrazos que son como un golpecito. Yo creo que también esta época de anhelarnos, puede ser útil para eso, recordar lo importante que es, lo necesitados que somos los seres humanos del contacto físico con otros, para valorarlo cuando vuelva, para que cuando podamos darnos un abrazo, nos los demos despacito, con cuidado, con calma, sabiendo que tiene algo de milagro, pero se nos había olvidado. Sí, sí, sí se extraña, ¿no? También esto virtual que comienza a ser cada vez más común, esta feria virtual que ahorita nos ven en Zacatecas, puede ser en toda la República, Sudamérica, se extiende.
también hay muchos contactos en ese camino, ¿no? Si mandamos un abrazo, sé que existe mucha posibilidad de que lo sientan, ¿no? Si están viéndonos, escuchándonos, además de todo lo que estamos charlando el día de hoy. Claro, hay la posibilidad de llegar a lugares que no hubiéramos imaginado, ¿no? Y el libro, ¿cómo lo ves ahorita? O sea, ¿cuál es el futuro del libro? Quizá escribirás algo más sobre él. ¿Es único? ¿Es título que ya está terminado? ¿O se han abierto nuevos paradigmas para escribir otro relacionado? O no sé si, bueno, quizá es muy pronto porque pues el libro no tiene tanto tiempo, pero pues no sé si lo has pensado. Lo que pasa es que yo creo que cualquier libro que sea, nunca está completo. Siempre hay la posibilidad de, de que a partir de él salgan cosas nuevas. De hecho, hay autores que prefieren por eso no releer sus libros, ¿no? Porque leerlos con cierto tiempo de distancia te hace ver lo que faltó, lo que no dijiste, lo que pudiste decir mejor, lo que hoy cambiarías, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que yo siempre escribo, ¿no? Para mí escribir es mi forma de pensar, diría, o mi forma de aprender. Entonces siempre escribo. Sí hay algo que está surgiendo que tiene que ver más con educación de la sexualidad. Y aquí hablamos sobre todo de terapia y de trabajo con ciertas heridas de la terapia, de la sexualidad. Pero creo que hoy también hace falta hablar de si podemos hacer algo para evitar, en la medida de lo posible, herirnos, ¿no? Entonces, sí está por ahí la idea de, y ya hay cosas escritas sobre la educación, porque además estamos en una época curiosa, ¿no? La sexualidad que están viviendo nuestros hijos, yo tengo una hija de 12, no es la sexualidad que yo viví, ¿no? La sexualidad de Tinder, Grindr, las redes, ¿no? La posibilidad de cargar todo el porno del mundo en un teléfono, eh, todo el mundo virtual que se abre, toda esta indignación femenina, ¿no? Que ha surgido en todo el mundo, Argentina, Chile, México, Colombia, ¿no? por hablar de América, que un poco se interrumpió con la pandemia, ¿no? Habla de una sexualidad nueva, ¿no? Hay formas que están surgiendo. Una de las charlas que tuvimos en PAX, ¿no? Fue sobre nuevos modos de formar vínculos, ¿no? Que ya no son la pareja tradicional. Empieza a cuestionarse seriamente también las ideas de identidad, ¿no? Si de verdad las únicas opciones para ser es hombre y mujer, ¿no? Si no hay otras opciones. La sexualidad se mueve siempre y entonces creo que tarde o temprano para reflexionarla tenemos que aprender cosas nuevas, ¿no? Creo que ahí hay un reto grandísimo en los educadores, ¿no? Papás, maestros, medios. Cómo estas personas que somos adultos de una sexualidad de antes, podremos formar a los jóvenes y los niños de una sexualidad nueva, sin darnos golpes de pecho y escandalizarnos. Sí, sin repetir esos patrones que a veces odiamos de generaciones pasadas, ¿no? Lo que para ¿Sí? nosotros es nuevo, para ellos fue muy nuevo. Entonces ¿Sí? hay que ¿Sí? comprender también. Yo creo que hay que escribir de eso, Exacto. ¿no?
Bueno, se está escribiendo mucho hoy, ¿no? De todos estos temas, de nuevas identidades, de las nuevas formas de pareja, de la indignación femenina. Supongo que tarde o temprano, cuando quiera pensar en eso, acabaré escribiendo. Sí, por favor. Y lo publicas con nosotros. Estoy haciendo con una amiga justo algo sobre los vínculos, esto que hemos estado hablando de las formas nuevas de vínculos, pero ella hace terapia existencial, no terapia gestal. Y eso también le da una mirada distinta. Pero ella propone temas que a mí no se me habían ocurrido en principio, más existenciales, que tienen que ver con cómo nos hacemos pareja o vínculo, ¿no? La soledad, la finitud, el sentido de vida, ¿no? De hecho, nos hemos hecho una pregunta fuerte, porque parece una tontería y no lo es, de ¿para qué se tiene una pareja? ¿No? ¿Para qué? Antes sabíamos que tenía que ver con unir dos economías, ¿no? Sí. Pero hoy eso ya no funciona. Antes quizá tenía que ver con poder tener una vida sexual, pero tampoco hace falta hoy. Entonces, esa pregunta que parece tan simple, ¿no? ¿Para qué tenemos una pareja hoy? Estamos tratando de responderla y queremos que salga un libro sobre eso, ¿no? Sí, no, y yo te aseguro que Nuevos vínculos. si todos nos hacemos esa pregunta, por más fácil, no, todo es refutado, ¿no? Sí, sí, la fidelidad, la exclusividad, traer hijos o no. Eh, para mí, además, el diálogo con ella ha sido interesante porque somos en ese sentido diferentes. Decimos que ella es más nómada y yo más sedentario, ¿no? O sea, ella no quiere tener una pareja fija, no tiene hijos, tiene una casa, pero piensa que algún día vivirá en otra casa o en otro lugar, ¿no? Mientras que yo tengo una pareja, tengo una hija, ¿no? Estoy comprando una casa. ¿Cómo esas formas de ser nos construyen formas diferentes de vínculos, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Francisco, pues siempre es un placer escucharte. No sé si quieras hacer algún tipo de recomendación, alguna motivación para que se animen a leer el libro. Digo, yo creo que mayor motivación que escucharte, de verdad no la hay. El libro es muy rico en contenido, en cómo está escrito, además de que, bueno, hemos tenido comentarios de todas partes de que es un excelente libro, ¿no? Pero no sé si tú quieres hacer algún comentario a todos aquellos que nos están viendo en este momento. Lo que yo diría es que la propuesta es ampliar la mirada de la sexualidad. Vivimos en una cultura que la ha hecho muy pequeñita. Parece que hablamos de sexualidad todo el tiempo. Porque en los medios, porque en las revistas, porque en una serie, porque en una película, somos incluso bombardeados por imágenes sexuales. Y eso parecería, nos podría hacer creer que la sexualidad está ahí y es algo dado y sabido. Y creo que no, ¿no? Que justo la idea del libro es cuestionar estas miradas facilonas, superficiales de la sexualidad, de ir más a fondo, ir más allá de la piel. Creo que quien lo lea se va a encontrar con eso, el cuestionamiento de las formas de la sexualidad más superficiales y fáciles de las que estamos rodeados, para pensar en algo más profundo, en ampliarnos, ¿no? La sexualidad no solo como decía, una práctica que nos lleva 40 minutos en el mejor de los casos, ¿no? En la cama, y sí la sexualidad como un modo de ampliarnos como seres humanos, de encontrarnos con los otros de un modo más amoroso, más pleno, más profundo, más comprometido.
creo que quien lo lea posiblemente cuestione su forma previa de pensar en la sexualidad. Quisiera pensar que la va a ampliar. Pues muchas gracias, Francisco. Pues gracias a todos los que nos están viendo por ahí. Esperamos que disfruten mucho el libro. Y por favor, síganos en redes, @editorialpax. Y también a ti te pueden encontrar en alguna red social. No soy mucho de las redes sociales, entonces no creo que sea muy fácil encontrarme. Creo que es más fácil a través de la editorial y a través del libro. Ah, perfecto. Entonces escríbanos. También mi correo es promoción @editorialpax, por si necesitan más información del autor, del libro, o si quieren comprar muchos más. Bueno, ahí estamos. Y pues muchas gracias, Francisco. Les mandamos un abrazo hasta allá, hasta Zacatecas. Y pues un placer escucharte siempre. Pues sí, que además aún en la distancia, ¿no? Creo que hacer esto con los libros es resistir, ¿no? Exacto. Si en un lugar está nuestra cultura y nuestra comunicación es en los libros, y que a pesar de lo que está pasando, el libro siga siendo un espacio de encuentro. Sí, resistimos. Seguimos a flote en el Bien, mismo barco. bien. Gracias, Francisco. Que te vaya muy bien, Monse. Igual a ti. Gracias.